Empezamos a grabar y vamos a continuar con la materia donde la dejamos la última vez, que fue el jueves pasado. Eh, Fíjense que, por cierto, hablando de las calificaciones, les voy a compartir voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir la hoja de notas. Ok, espero que ahí se vea. Pues, en general, me parece, no, simplemente que ese examen no estaba. No llevar examen. En general, pues las notas yo diría que son satisfactorias. Algunas podrían estar mejor, sin duda. Dos, sí. El lunes, creo que ya las vieron si no andaban por ahí demasiado emocionados con el carnaval. Bueno, la verdad es que no hay mucho donde ir y además estamos no en confinamiento, pero sí lo más sensato es no juntarse mucho con la gente. Yo supongo que todos las vieron. Eh, Como decía, pues el resultado es satisfactorio. Casi todo el mundo está aprobado o bien cerca de estar. Es decir, casi todo el mundo tiene los 6 puntos o está cerca de los 6 puntos, lo cual para el primer bimestre, cada bimestre es aprobado, ¿no? Em, Así que pues, no tengo mucho que comentar al respecto. Algunas personas pues están un poco más lejos de una nota satisfactoria, pero lo que deben hacer tal vez es, eh, si ven que necesitan algún tipo de ayuda, bueno, en vez de dejarlo para el final, ponerse las pilas con eso desde ahora, o sea, consultar, preguntar, eh, las cosas que no entienden en clase, pues preguntarlas en hora de consulta, etcétera. Em, Obviamente, si necesitan que los asesores, pues, tienen que hacérmelo saber, es bueno que pidan ayuda si lo necesitan, pero ya al final es muy tarde, entonces tienen que hacerlo desde ya. Bueno, otro punto que quería tocar antes de comenzar, que ya tengo que fijar una fecha para la primera evaluación. Entonces, hoy es 17. eh, el jueves de la semana próxima, jueves 25, es un buen momento eh, para tener la primera prueba de este bimestre. Jueves 25, tenemos clase. Tenemos clase de 9 a 11. Y en esa clase, pues, vamos a evaluar hasta lo que veamos hoy. Pues, idealmente, espero que cubramos hasta dependencia lineal de puntos. Entonces,
hasta dependencia lineal el próximo jueves 25. Y como habíamos hablado de eliminar los controles y simplemente hacer ejercicios, yo les voy a enviar hoy entonces una lista para que vayan estudiando y para que la entreguen y esa sea la primera tarea. Habíamos hablado tres tareas en punto, cada una. Sería una esta semana, una la semana próxima, la semana 14 y otra la semana 15. Una para que hagan la semana 14, una para que hagan la semana 15 y otra para que la hagan en la semana 16. Pues ya saben, en una semana ya tendríamos la primera prueba. Ahora sí, volvamos al tema. Estamos hablando de variedades lineales, que ya todo el mundo debe estar viendo OneNote. Y habíamos estudiado eh, la intersección de las variedades lineales. Habíamos visto que la intersección de dos variedades lineales es una variedad, de nuevo, ese teorema acá a la vista. Primero, vemos que, perdón, si tengo la variedad A más F y la variedad B más G, ellas se intersecan si solamente si el vector AB está en el espacio suma de los espacios F y G, que son las direcciones de F y G respectivamente. También habíamos visto que dos variedades paralelas o bien no se intersecan o bien una está contenida en la otra. Cosa que también encontramos. En ese caso, fíjense, y esto no hay manera de que ocurra con espacios lineales, porque los espacios lineales siempre van a tener el cero en común o van a ser el mismo espacio. Entonces, cuando tenemos dos espacios vectoriales o espacios lineales, ellos son paralelos porque son el mismo. Y vimos también que si tenemos dos variedades que se intersecan en un punto, la intersección de las dos es la variedad que pasa por el punto donde se intersecan. Va a ser el mismo punto, dependiendo de la dimensión también. Y va a estar en la dirección de el espacio de intersección de las direcciones de A y B. Vimos una variedad sobre la dimensión, no hemos hablado todavía. Eh, Nos quedamos en respondiendo a esa pregunta, teníamos eh, entonces que la intersección de dos variedades es una variedad, pero quedamos con la pregunta de qué ocurre en una unión. Unión de dos variedades, ¿qué cosa es una variedad? Lo vimos en un ejemplo que nos muestra que no. Tomamos dos vectores linealmente independientes, es decir, no paralelos, y tomamos dos puntos, uno en la variedad, eh, está en la variedad de que pasa por A y está en la dirección del espacio generado por U, y esta similarmente, pero para el espacio generado por B. Esos son los puntos C y D. Y vimos que eh, la unión de estas dos variedades no es de nuevo una variedad. La unión de estas dos variedades es correcta dentro del espacio afín. Una de las variedades pasa por A, está en la dirección del espacio generado por U, que es una recta. Y la otra pasa por A y está en la dirección del espacio generado por V, que es otra recta.
Son dos rectas que se intersecan en A, ¿sí? Y lo que vimos es que si luego tomamos punto eh, mando, eh, ¿no? Eh, supusimos que era una variedad lineal y llegamos a una contradicción. Entonces, es como cuando uno toma dos rectas que se intersecan en el origen, en el caso de R2, por ejemplo, yo no podría hacer esto en el espacio estándar de dimensión 2. Y vemos que cuando tomamos la suma de un elemento en la dirección, podemos tomar de manera, generalmente cuando tomamos la suma de un elemento en una de las rectas y un elemento en la otra recta, el resultado no suele estar en ninguna de las dos rectas, salvo que alguno de los dos vectores sea cero. Entonces, es una demostración análoga. Con eso vemos que generalmente si uno tiene dos variedades y las une, el resultado no es una variedad. Y observen que es el mismo resultado que uno tiene para los subespacios. Si uno tiene dos subespacios, la intersección es un subespacio, la suma no necesariamente es un subespacio. Entonces nos quedamos en ese ejemplo. Podríamos resumir eh, de la manera que les comenté. O sea, tenemos dos rectas que se intersecan en un punto, entonces su unión no forma una variedad porque si uno suma dos puntos que están en una de las rectas y otra en otra de las rectas, generalmente va a tener algo que no está en ninguna de las dos rectas. Entonces tenemos unión de variedades lineales. Vimos un ejemplo que nos dijo que la unión de dos variedades, digamos, A más F y B más G, no es necesariamente una variedad. Entonces, pues nosotros podemos hacernos una pregunta legítima. Y que, bueno, eso no es una variedad, ciertamente. Pero ya vimos que uno puede, si tiene un cierto conjunto de puntos en una espacio fin, encontrar una variedad que es la más pequeña que contiene todos esos puntos, que era la variedad generada por esos puntos, etcétera. Y podemos pensar en la misma línea. Podemos preguntarnos cuál es la variedad lineal más pequeña que contiene A, A más F y B más G. Entonces, más pequeña en el sentido, por supuesto, de la contención. Vale aclarar. Más pequeña. La, la contención. Es decir, cuál es la variedad. La variedad la estamos anotando como punto
más la dirección, más el espacio. Em, pero em, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es la variedad L al que em, unión de estas dos variedades está contenida en L? Y dos, si L' es otra variedad al que esta unión está contenida en L', entonces L está contenida en L'. Contenida o puede ser L'. Porque no hay ninguna estrictamente contenida en L que contenga la unión de las variedades A más F y B más G. Entonces, esto podemos examinarlo de la siguiente forma. Supongamos que tengo una variedad A más H que contiene ah, las variedades A más F y B más G. Pues fíjense lo siguiente. La dirección de A más H, ¿sí? Necesariamente tiene que contener la suma de la dirección de A más F, la dirección de B más G, es decir, la suma de los espacios F y G, y además el espacio generado, lo está denotando así, por el vector AB. ¿Por qué? Bueno, es decir, yo estoy afirmando que eso es lo que ocurre, que tengo que demostrarlo. Tengo que demostrar que cualquier suma que esté conformada por un vector en F, un vector en G, y cualquier múltiplo del vector AB debe ser un vector en el espacio vectorial. Em, Debemos mostrar que si U fue una afirmación, pero de repente, tal como lo he escrito, no se ve tan claro. Vamos a poner a hacerlo más explícito. Cosa que luego cuando estén revisando, puede ser. Entonces, afirmamos que ocurre la suma de estos tres espacios de F, G y el espacio generado por el vector AB es un subespacio de la dirección de A más H. Entonces, debemos mostrar, como decía, que si U está en F y U está en G, entonces eh, esta suma U más V más eh,
Vamos a poner lambda por AB, pero va a ser AB. Si AB, si la suma con AB pertenece ahí, pues, el múltiplo de lambda también. Entonces, esta suma pertenece. ¿Sí? No sé, fíjense, yo tengo que los puntos, esta A más H contiene A, A más F y a B más G. Es decir, A y B, A y B pertenecen a A más H. Entonces, B es A más un vector en H. B es A más H, un vector en H, lo cual quiere decir, esto por supuesto es la notación que estamos usando. ¿De acuerdo? Luego, por AB pertenecen al espacio H mayúscula. Es decir, el vector AB pertenece a H mayúscula. Si usted toma cualquier, voy a repetir por tanto, vamos a poner así, repitiendo. Cualquier múltiplo de ese vector va a estar desde luego en H. Ahora puedo lambda. Por otro lado, supongamos que V está en F, ¿no? Entonces, si V está en F, tenemos que el punto P dado por el punto A desplazado en la dirección de U. El punto P que encontramos en la relación T sub U aplicada a A pertenece, obviamente, a la variedad A más F. Ahora, como A más F, la hipótesis está contenida en A más H, tenemos que eh, P pertenece a A más H. ¿Sí? Es decir, que el vector U, que es el vector AP, es un vector. No sé, en conclusión, si U pertenece a F, entonces U pertenece, obviamente, la suma de U con lambda por AB, como son ambos elementos de H, va a estar en H. Falta ver que V también está en H. Entonces, supongamos que V es un vector de G, le aplicamos la misma cosa. Observen que el punto Q de B más V está en B más G, ¿sí? Pero esto implica que Q pertenece, em, que Q pertenece, perdón, a A más H.
porque G está contenido en A más H. Viendo que este punto Q pertenece a más H, vemos que el vector AQ pertenece a H, pues eh, Q pertenece a más H, ¿sí? Eso quiere decir que eh, el vector AQ, por definición de variedad, que phi de AQ, por supuesto, es un elemento del espacio vectorial H. Entonces, observemos, este vector V, el vector BQ, si miran aquí arriba, vamos a poner V, que es el vector BQ, 1, es, podemos escribir BA más eh, AQ, por la misma definición de espacio afín. Entonces, obviamente este BA más AQ lo podemos reorganizar de la siguiente manera. Q es AQ más BA, pero BA es menos AB. Por aquí vimos que AQ está en H y en el ítem I vimos que ciertamente AB está en H. Así que BQ también está en H. Y BQ era V. V, BQ también pertenece a H. Entonces, lo que estamos demostrando es que si U pertenece a F y V pertenece a G, lambda es un escalar cualquiera, tenemos que U más V más lambda por AB es un elemento de H. Y tenemos lo que queremos, es decir, F más G más el espacio generado por AB es un subespacio del espacio H. Pero además, observen que esta variedad A más F más G, espacio generado por AB, contiene, por supuesto, fíjense, tengo, vamos a poner esto entre paréntesis. Esta F más G más el espacio generado por AB es un espacio vectorial. Y ese espacio contiene A, el espacio F, el espacio generado por AB. Así que esta variedad contiene, por un lado, a la variedad A más F.
Y por otro lado, ya que contiene al espacio generado por AB y el espacio G contiene también a la variedad B más G. Entonces, esta variedad A, CF, G más el espacio generado por AB es la variedad mínima que contiene tanto A más F y AB. Entonces, esta variedad recibe el nombre de variedad suma de A más F y B más G. Es la suma de las variedades A más F y B más G. Le estamos metiendo A más eh, todos los vectores en F, todos los vectores en G más los vectores en la dirección del vector AB. Siente el espacio generado por pregunta. Bueno, Profe, buenos días. sí, ¿Qué parte ah, de normal. aquí me garantiza que A más F más G más generador, el conjunto generador de AB, Luego el es generado, la variedad mínima? el generado. Tenemos más el generado. Vamos por un lado. Ok. Aquí. Hemos demostrado que este espacio, veis, estoy viendo alguien que está como Vader. Bien, entonces, eh, está silencio el micrófono, por favor. O sea, hay un sonido raro de fondo. Ok. Entonces, por un lado, hemos demostrado el espacio F más G más el espacio generado por AB está contenido en H. Es decir, por acá tenemos que eh,
Vamos a poner esto en azul, que es edad. De contenido. Habíamos supuesto que si h es la dirección de tal variedad, que es la variedad suma, tal variedad mínima. Y pusimos que si a más h es la variedad mínima que contiene a estas dos variedades. Entonces, tenemos por un lado que esta suma está contenida en h. Y por otro lado, fíjense, em, vimos también que esta variedad contiene A más F y AB más G. Bueno, entonces, por un lado, A más H contiene A más H y B más. Este no, perdón. F es la dirección de. No, eh, em, ¿qué pasa si yo tengo, suponiendo que A más H es la variedad más pequeña que contiene esa variedad? Y vimos por un lado que la dirección de esa variedad viene a la suma de estos tres espacios, es decir, que esta variedad A más F más G más espacio generado por AB paralela a la variedad mínima que contiene a esta variedad. ¿Sí? Por un lado. Pero por otro lado, tenemos que ver que eh, F, acá tenemos que A más F más G más G unido en A más H. Pero por otro lado,
Esta variedad contiene a estas dos variedades, A más F y B más G. Luego, esta variedad debe contener a la variedad mínima que contiene estas dos. Entonces, esto contiene A más H. Y tenemos la doble contracción. Es decir, que A más H que habíamos supusimos que es la variedad mínima que contiene más F y B más G. Esta variedad entonces es igual a la variedad A más F más G más el espacio generado por aire. Bien, entonces por eso sabemos que esta variedad, esto conviene verlo así como entre paréntesis, es un espacio todo. Hemos visto entonces que esta variedad es la variedad más pequeña que contiene a, eh, ambas variedades, A, F y B, G, y que es por tanto la variedad suma de A más F y B más G. ¿Claro? Grabando, sí. Bien. Bien, entonces no hay más preguntas. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, eh, veamos. Profe, Y el digo, deber que dijo que enviar hoy, ¿para cuándo es? para el viernes que viene. Para el otro viernes. De otra semana. Para pasado mañana. No, 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 para el viernes de la otra semana. Ah, ya. Sí, Ya, gracias, profe. nada. Pero hay alguien que me está escribiendo que está en, está en las notas, pero es que yo no tengo ninguna calificación. A ver si aquí no está ni en el aula virtual, ni me ha enviado nada por correo, ni está en ningún lado. Voy a tener que discutirlo con una persona. Bien, eh, entonces vamos a ver, ya que hemos ya definido, hemos definido
la variedad suma. Tenemos dos variedades. Tenemos definida la variedad suma de A más F y B más G como esta variedad A más F G más el espacio generado, la B. Una forma más corta de escribir esto. Ese es un espacio, esa es la dirección de la variedad suma. La variedad suma pasa por A, por supuesto, también puede pasar por B. Y ese espacio suma es la dirección de ella. Hay una fórmula que nos permite calcular la dimensión de la variedad suma de dos variedades. Y esta es la llamada fórmula, dos fórmulas porque depende de si estas dos variedades se intersecan o no. Las llamadas fórmulas de Grassmann. Y este teorema dice que si yo tengo dos variedades, L1 y L2, L1 igual a A más F y L2 igual a B más G, dos variedades lineales. Y L1 más L2 suma. Entonces ocurre lo siguiente. Si esas variedades no se intersecan, entonces esas variedades se intersecan. Entonces, la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección, que como sabemos es una variedad. Su dimensión es la dimensión de la intersección de sus direcciones. Pero por otro lado, si estas dos variedades no se intersecan, vemos que la dimensión de la suma de ellas dos es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección de las direcciones. Eh, digamos, yo puedo tener dos variedades que no se intersequen, pero sus direcciones sí lo hagan. Piensen, por ejemplo, en, en R3, en la variedad estándar, R3 vista como la variedad estándar de dimensión 3, dos planos paralelos, dos planos que se intersecan, perdón, dos planos que no se intersecan, pero su dirección está dada por el mismo plano, en este caso, ¿no? O, por ejemplo, un plano y una recta que no se intersecan. Un plano paralelo a una recta. eh, y cada uno tiene un espacio que determina su dirección. eh, Esos dos espacios se intersecan. Y la intersección es, por supuesto, la dirección de la recta, pero las variedades no. Entonces, no es esto, me faltaba. Menos la dimensión de la intersección de f y g más 1. Entonces, decía el ejemplo del plano.
disculpen ese sonido, pero me llegó un correo tengo abierto el correo de la escuela y decide, por ejemplo, cuando uno tiene dos planos, el espacio estándar, el espacio afín estándar de dimensión 3, es decir, en R3, tomando R3 como el espacio vectorial y tomando eh, pi a la distribución estándar y de los puntos A y B, B menos A. Tengo dos planos que no se intersecan, dos variedades de dimensión 2. Obviamente ellos tienen que ser paralelos, entonces tienen la misma dirección. Entonces, la dimensión de la suma de estos dos planos va a ser la dimensión de, aquí por arriba, estoy diciendo, pero no escribirlo, ejemplo, supongan que tienen A más F y B más F en este espacio, el espacio estándar. No sé, un F, un plano que pasa por el origen, porque en su espacio de R3, ¿sí? Entonces, supongamos que A más F y B más F no se intersecan. Entonces, obviamente, F tiene dimensión 2. F es 2. Por tanto, la dimensión de A más F es la dimensión también de B más F, y esto es 2. Entonces, la dimensión de, la intersección, de la suma de estos dos, A más F y B más F, aquí, con esos mismos nombres, sería, de acuerdo con la fórmula de Grassmann, la dimensión de A más F más la dimensión de B más F menos, ahora, pues la dimensión de la intersección de F con F, que es F, más 1. Sí, claro, aquí tengo la dimensión de A más F, que es 2. La dimensión de B más F es 2. Sí, tengo 4. Menos la dimensión de F, que es 2. Tengo 2 más 1, eso es 3. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que si yo tengo dos planos, vamos a dibujar con el eje. Estos cuadros son realmente pequeños. En azul sobre fondo blanco, no está tan fácil de. Ok. Tengo X, Y, Z.
y está el eje X, está el eje Y, está el eje Z como es usual, es decir, siguiendo la regla de la mano derecha. ¿Mm? Entonces, tenemos, se pueden dibujar así tan fácilmente. Entonces no lo puedo girar. Y es un problema, entonces no me sirve. Bueno, hay que dibujarlo a pulso. Entonces, con esto yo tengo un problema serio porque eh, no soy un gran dibujante. Pero el problema que tengo es que soy muy perfeccionista con los dibujos. No me gusta que queden torcidos, por ejemplo. Para alguien que no es un gran dibujante, cuando no dispone de la herramienta informática para asegurarse que el dibujo quede perfecto, eso es un problema. Supongamos que este es un plano, lo podría hacer en GeoGebra, pero no sé, tengo este plano, tengo esta variedad que es A más F, y rojo. Tengo esta otra variedad que es paralela a esta. Voy a buscarla un poco más abajo acá para que no se solapen, entonces no se note que en realidad no se ve muy paralela. Y eso camufla un poco el hecho de que mi dibujo no es tan bueno. Y eso de que no es tan bueno es un eufemismo para decir que barra basada. Así que muy mal. Observen, esta es la variedad A más F y esta es la variedad B más F y ellas son paralelas. Es decir, no se intersecan y los planos paralelos no se intersecan, son las variedades que, que caen aquí en el segundo caso. Fíjense cuál es la variedad suma. La variedad suma, en este caso, yo puedo pasar a lo habitual. Variedad suma es A más F más F más el espacio generado por el vector AB. ¿Sí? Si tuviera A más F y B más G, fíjense, la variedad suma sería A más F más G más el generado. Bueno, F es la misma cosa. Entonces aquí tengo F más F es F. F más el generado por AB. Y pueden darse cuenta, el vector AB, ¿sí?, no pertenece a F. Porque si AB pertenece a F, entonces tengo que B pertenece a A más F. Pero la intersección entre estos dos señores es vacía. Entonces, esto es imposible. ¿Sí? Bueno, quiere decir que
A más F más el espacio generado por AB. Este, este espacio es todo R3. Entonces, esto es, por supuesto, todo el conjunto de puntos. Bien, eso es lo que ocurre, ese es un ejemplo de lo que ocurre cuando la intersección entre las dos variedades es vacío. En este caso, por ejemplo, me da todo el espacio. Por eso que estoy sumando em, este 1 acá. Pueden observar lo que pasa cuando, eh, digamos, en vez de tener dos planos, tengo dos rectas paralelas. Perdón, eh, podríamos pensar en dos rectas no paralelas eh, que se cruzan. Y en ese caso, pueden observar que tengo uno acá, como dimensión de ambas variedades. Pero si yo tengo dos rectas que se cruzan, es decir, dos rectas no paralelas que no se intersecan, la intersección entre sus direcciones es un punto, es simplemente el origen, es cero. Y tengo de nuevo todo el espacio. Y si tengo un plano y una recta paralelos, un plano y una recta en R3 que no se intersecan, tengo dimensión 2 acá, dimensión 1 acá, pero ahora la dimensión de la intersección es la dimensión de la recta. Si tengo 1 acá, entonces tengo eh, la dimensión de la suma es 2. Esto, esto lo digo para que tengamos una idea geométrica de lo que ocurre. Entonces, en este caso, pues, tengo que la suma de dos planos, por ejemplo, no paralelos, de dos planos paralelos que no se intersecan, es todo de recta. Las 12:13. Vamos a parar un momento. Hemos tenido un receso. Entonces vamos a tomarnos a las 12:20 y continuamos. Bien, es hora de continuar. Así que seguimos. Comentaba que la fórmula de Grassmann nos da la dimensión de la variedad suma de dos variedades y está ilustrando lo que ocurre en el caso, en el segundo caso, que es cuando dos variedades eh, tienen intersección vacía. En el primer caso, en cambio, eh, fíjense, si nosotros intersecáramos dos rectas en R2 visto como el espacio afín estándar de dimensión 2, tendríamos de nuevo lo mismo que estamos observando acá, que la variedad suma sería, en el caso de dos rectas que no se intersecan, es decir, dos rectas paralelas, sería todo R2. Acá, por ejemplo, en R3, si tuviéramos dos planos, estos planos, estos planos en efecto sí se intersecan, obviamente lo hacen en una recta. Entonces, la recta se interseca, intersección es todo el plano, pero en ese caso es la misma variedad, entonces no tiene mucha gracia.
Pero en el caso en que se intersecan en una recta, tengo la dimensión de la dirección del primero más la dimensión de la dirección del segundo, eso me da 4, menos la dimensión de la intersección de las direcciones, que es una recta también, por lo tanto tiene dimensión 1. Entonces vuelvo a tener todo el espacio. Así, está bien, por ejemplo, vamos a demostrar que esta forma, demostración, obviamente, del teorema. En primer lugar, piensa que eh, primero tenemos que la dimensión de la suma, ¿m? Y por supuesto la dimensión de la dirección de la suma. Esto es por definición tanto de la suma, por definición de variedad suma y dimensión de una variedad. Es la dirección de la variedad suma y la dimensión de una variedad, pues, es la dimensión de su dirección. Pero por otro lado, vamos a ver el caso primero, el caso en el que la intersección es distinta de vacío. Y L1 intersectado con L2 distinto de vacío. Nosotros vimos un teorema sobre intersección en la clase pasada. Vamos a mirarlo. Teorema no, una definición lo había llamado. Que dice que adelante. Sí, ya, estoy en la clase. Es la 2. Intersección de variedades. Aquí está. Piensa. Tenemos una proposición que dice que dos variedades lineales, A más F y B más G, se intersecan si y solamente si el vector AB está en la suma de los espacios F y G. Vamos a hacer una cosa, vamos a copiar esto. Y lo pegamos acá. De la clase anterior. Sabemos. Otro color. Ok. Y en este caso, justamente estamos considerando que L1 y L2 se intersecan. Entonces,
como L1, que es igual a A más F, y L sub 2 es igual a B más G. Se intersecan por hipótesis. Tenemos, en vista de este resultado, que el vector AB pertenece al espacio vectorial suma de F y G. Entonces, la dimensión de L1 más L2, que por definición es la dimensión de ver, F más G más el generado por AB. Tenemos que el generado por AB está contenido en F más G. Entonces, esto es la dimensión de F más G. Porque, por supuesto, este espacio está contenido en el espacio F. Y es un resultado conocido del álgebra lineal que la dimensión de la suma de dos espacios es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Esto es la dimensión de F más la dimensión de G menos la dimensión de la intersección de F y G. Es un hecho, no sé, tal vez lo recuerden de su clase de álgebra lineal, pero es fácilmente demostrable si uno toma en cuenta que eh, uno toma una base de F y una base de G aparte. Entonces, si uno toma cualquier vector en el espacio suma, lo puede escribir como eh, una, por supuesto, una combinación lineal de los elementos de la base de F, más una combinación lineal de los elementos de la base de G. Ahora, si F y G se intersecan, pues uno puede tomar una base para la intersección y completar. En el caso de F, completa una base de F, en el caso de G, completa una base de G. Y entonces, si tiene elementos comunes a la base de F y a la base de G, pues eh, uno va a tener un conjunto justamente de esta cardinalidad que genera la suma. Y además uno puede ver que como F y G son bases, pues es un conjunto que es finalmente independiente. Por, eh, acá. Como esto no forma parte de la tarea, pero digo, es que deberían hacer en caso de que tengan dudas. Si F y G son subespacios de un espacio vectorial V mayúscula, entonces por supuesto hay un espacio que es el espacio suma, la dimensión de ese espacio suma, la dimensión de F, la dimensión de G, menos la dimensión de la intersección de ambos espacios. Digo que no entra en la tarea, pero si no tienen ese resultado, no recuerdan ese resultado, pues es bueno que lo hagan. Bien, entonces, o no lo vieron, qué sé yo. Puede ser que en el curso de álgebra lineal que ustedes vieron, pues, no hayan tratado el espacio suma. Eso también es posible, es obligatorio. Bueno, no sé, no conozco el programa de álgebra lineal que ustedes vieron, pero digo que en general los cursos de álgebra lineal no necesariamente van a incluir ese tópico, así que, en fin, que si no ven este último paso, pues hagan el ejercicio. Bien, entonces,
tenemos que, en efecto, la dimensión de la variedad suma es la dimensión de f, que es la dirección de la variedad L1, entonces la dimensión de L1, más la dimensión de G, que es la dirección de L2, por lo tanto es la dirección de L2, menos la dimensión de la intersección de los espacios F y G, que es justamente la dimensión, eso lo vimos en la clase pasada también, que si yo tomo la intersección de dos variedades, eh, entonces la dirección de esa intersección es la intersección de las direcciones. Hicimos, a ver, si a ver, sí, en efecto. Eh, Vimos esto. Vimos que si las variedades A más F y B más G se intersecan en un punto C, entonces la variedad de intersección está dada como la variedad que pasa por ese punto C y está en la dirección de la intersección de F y G. Es decir, que en efecto, si vimos, voy a copiar acá, L1 intersectado con L2. Dimensión de L1 intersecado L2 es igual a la dimensión de F intersecado G por este resultado de la clase. Ahí está. Bien, entonces con esto tenemos el primer caso, es decir, el caso en el que las variedades L1 y L2 se intersecan. Ahora veamos el caso. Ahora veamos el caso veamos el caso en el que las variedades L1 y L2 no se intersecan. Es decir, el caso en el que la intersección de ambas variedades es el conjunto vacío. ¿Qué ocurre en este caso? Tenemos que si la intersección entre las variedades L1 y L2 es el vacío, por la misma proposición 2 de la clase anterior, por la proposición 2 de la clase anterior, que la copié en azul más arriba, invertido. ¿Sí? Esta proposición que dice que dos variedades lineales se intersecan si solamente si, la que pasa por A y otra que pasa por B, si solamente si el vector AB pertenece al espacio suma de las direcciones de ambas variedades. Entonces, obviamente, si L1 y L2 no se intersecan es porque en este caso AB no pertenece al espacio suma F más G.
En este caso tenemos como esta intersección vacía que este vector AB no pertenece a este espacio suma. Es decir, no lo podemos escribir como eh, la dirección, como sí, como la suma de un vector en F más un vector en G. Entonces, fíjense, en este caso tenemos que la dimensión de este espacio sería la dimensión de se suma, que es la dimensión de la variedad suma, perdón, que es la dimensión de F más la dimensión de G. A ver, por definición, L1 más L2C es F más G por el generado por AB, ¿no? Eh, entonces, esta es la dimensión de el espacio generado por AB tiene dimensión 1, ¿sí? Entonces, como el espacio generado por AB no está en el espacio suma de F más G, esto es el espacio F más G, suma de suma de estos tres espacios, el espacio F más G más eh, todos los vectores que son múltiplos del vector AB. Entonces es como el espacio F más G con una recta en la dirección de AB sobresaliente. Entonces esta es la dirección de F más G más la dimensión del espacio generado por AB. Y esa tiene dimensión 1. Esto ocurre porque el espacio generado por AB tiene dimensión 1 y el espacio generado por AB no está contenido en F más G, ¿sí? Eh, por supuesto, el espacio estoy suponiendo que tiene dimensión al menos 1, pero el hecho de que este espacio no esté contenido en este significa que esta intersección, que por supuesto va a ocurrir eh, solamente en un punto, porque es una intersección de una recta con un espacio de dimensión mayor, es el subespacio trivial. Entonces, pues, fíjense que en este caso, estos dos espacios están en suma directa. Entonces, las dimensiones, la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones. Entonces, tengo, como decía, que la dimensión de L1 más L2 es la dimensión de F más G más la dimensión del generado por AB, que es 1. Es conveniente que lo escriba acá. Dimensión del generado por AB
Entonces, esta es la dimensión de f. Bueno, sí. Entonces, esto es la dimensión de f más g menos la dimensión de la intersección de f y g, que es la dimensión de f más g. Está aquí, perdón, la dimensión de f más la dimensión de g menos la dimensión de la intersección, por lo que así que, posiblemente a ustedes también ocurre, pero ya ahora pues, tampoco alcanzamos. La dimensión de f más g, como acabamos de ver, esta es la dimensión de f más la dimensión de g menos la dimensión de la intersección. No sé, esto es, en efecto, la dimensión de f es la dimensión de L1, la dimensión de g es la dimensión de L2, y a eso le estamos restando la dimensión de la intersección de las direcciones y le sumamos 1, que es justamente lo que habíamos dicho que era la dimensión de la variedad suma, en el caso enunciado aquí, en el caso en el que la intersección entre ambas variedades es el vacío, ¿verdad? Justamente. Dimensión de L1 más dimensión de L2 menos la dimensión de la intersección de las intersecciones más 1. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué la dimensión del generado de AB es igual a 1? Porque es un solo vector, ¿no? Bueno, a ver, esto requiere una precisión quizás, y es que A es distinto de B, por lo tanto el vector AB es distinto del vector 0. Por lo tanto, la dimensión del generado, ¿cuál es el espacio generado por este vector? Es el espacio generado por este vector es el espacio formado por los múltiplos de múltiplos escalares del vector AB, ¿sí? Entonces, digamos, este vector tiene, dado que AB es distinto de 0, y el conjunto formado por ese único vector es base de el subespacio generado por ese vector. ¿De acuerdo? Todos los vectores en el generado son combinación lineal de AB, es decir, el vector AB basta para generar el espacio generado por el vector AB, ¿sí? Ya, profe, gracias. De nada, seguro. Bueno, esta es una pregunta que parece obvia, tal vez lo sea, no sé, pero lo interesante es que las preguntas que parecen obvias muchas veces son las que desafían más la forma de explicar las cosas. Como, digamos, porque 0 más 1 es 1, parece obvio, hay que definir un montón de cosas. Bien, entonces veamos un ejemplo
ejemplo, em, donde utilizamos la fórmula de Grasman. Supongamos que A es un espacio fin y A un espacio afín de dimensión 3. Quiero decir que la pregunta parece obvia, no es por supuesto desmerecer la pregunta. Comentar que uno muchas veces tiene que pensar en las cosas que le parecen obvias, porque si uno aprende a explicar las cosas que le parecen obvias, pues, mejor dicho, si no explica las cosas que le parecen obvias de una manera satisfactoria, pues tal vez no las entiende también. En fin, yo no sé de la teoría detrás de la pedagogía, pero muchas veces la mejor manera de aprender algo es eh, explicando. Bueno, tengo dos variedades. Tengo una recta, y es una recta, es decir, la dimensión de la dirección de esta variedad R es 1. Y, y es un plano, es decir, la dimensión de la dirección de pi es 2. Un ejemplo como el que les había mencionado, pero ahora sí lo podemos hacer. Bueno, ahora eh, vamos a hacer. Si esta recta y este plano no se intersecan, es decir, si la intersección de la recta y el plano es vacío, fíjense que de acuerdo con la fórmula de Grassmann, la dimensión de la variedad suma de la recta y el plano es, no lo he enunciado acá para que lo observemos, es la dimensión de R más la dimensión de pi menos la dimensión de la intersección suma. Entonces, la dimensión de R eh, más la dimensión de pi menos la dimensión de la intersección de las direcciones. Más 1 menos la dimensión. Entonces, fíjense qué ocurre acá. La dimensión de R ya vimos que es la dimensión de F, en consecuencia es 1. La dimensión de pi es la dimensión de G, en consecuencia es 2. Pero ¿cuál es la dimensión de la intersección de F y G? Bueno, dado que R y pi son respectivamente una recta y un plano que no se tocan, ok, vuelven para que hoy posiblemente ustedes estén oyendo también. Eh, Tengo entonces la dimensión de R que es 1, la dimensión de pi que es 2. Tengo que restarle la dimensión de eh, la intersección entre F y G. Tengo que sumarle 1. Entonces,
Esto es 4 menos la dimensión de f intersectado g. Tengo que ver qué ocurre acá. ¿Cómo es f intersecado g? ¿Ves? F es una recta, G es un plano, F y G son, F y G son paralelos, porque si no fueran paralelos, R y Pi sí se intersecarían. Eso quiere decir que F debe estar contenido en G, como R y Pi. No se intersecan, debe ser que R y Pi son paralelos. Entonces, F está contenido en G, o G está contenido en F, pero eso no tiene sentido porque G es un plano y F es una recta. Entonces F está contenido en G y por tanto la dimensión de F intersecado con G es la dimensión de F y esto es 1. Entonces la dimensión de la variedad suma es 4 menos 1. La variedad suma es todo el espacio afín. ¿Sí? Ahora, eh, veamos qué ocurre si R intersecado con pi es distinto de pasivo. Ahí la fórmula nos dice que la dimensión del espacio suma es eh, la dimensión de R más la dimensión de pi menos la dimensión de la intersección más 1. Esta es la dimensión de R más la dimensión de pi menos la dimensión de la intersección más 1. Entonces, acá hay varias alternativas que debemos considerar. Esto tiene dimensión 1, esto tiene dimensión 2, entonces esto es 3 más 1 y el otro. eh, En este caso, eh, sumamos 1 es cuando es vacío. En este caso estamos considerando una vacía. Menos menos la dimensión de la intersección. 3 menos la dimensión de la intersección entre R y pi. Pero la intersección entre R y pi es de nuevo una variedad y además la dirección de esa variedad es la intersección de los espacios que le dan dirección a esas variedades, es decir, de los espacios F y G. Entonces, hay dos posibilidades. Puede ser, se me está acabando el tiempo, pero permítame un par de minutos. Sabemos que la dimensión de R más pi es menor o igual que 3. Entonces, eh, bueno, sabemos también que R y pi se intersectan. Entonces esta dirección, esta dimensión eh, mayor o igual que cero. A ver, no, siempre va a ser mayor o igual que cero, pero lo que tengo es estas dos posibilidades. Y la dimensión de R más pi
3. Entonces la dimensión de la intersección de estas dos variedades es 0. Entonces esta intersección es un punto. Después tengo que decir la dimensión de esta intersección es, de esta suma, perdón, es 2. Eso quiere decir que la dimensión de la intersección es 1. Entonces, esta variedad es una recta. Recta. Y, en consecuencia, si esa intersección es una recta, tiene que ser todo R, por lo tanto, R está contenido en el plano. Em, Quiere decir entonces que en este caso tenemos dos variedades paralelas. eh, y no paralelas. Entonces, si tenemos el espacio afín y ni siquiera estamos haciendo alusión a que sea estándar, estamos tomándolo en general porque el teorema de las fórmulas de Grassmann vale en general. Tenemos que en todo espacio afín de dimensión 3, si uno tiene una recta, lo que sea que eso signifique, y un plano, lo que sea que eso signifique, porque recuerden que nosotros podemos estar pensando en el espacio afín estándar, pero el espacio general, eh, una recta es una variedad que tiene como dirección un espacio de dimensión 1, que es una recta, pero eh, ahí la función de asignación puede ser diferente, qué sé yo. Lo que tenemos es que, en general, como si tenemos una recta y un plano no paralelos, entonces ellos se van a intersectar, se van a intersecar en un punto. Y si son paralelos, pues van a coincidir. Eh, bueno, ya se me acabó el tiempo, entonces por hoy vamos a terminar aquí. El viernes, no que tenemos clase otra vez mañana. Mañana. Mañana a las 9 tenemos clase otra vez. Entonces, mañana continuamos. Eh, esta semana, a ver, nosotros tenemos dos clases que recuperar. Entonces, esta semana, el sábado, de 8 a 10, podré recuperar una. Eh, Mañana les aviso con seguridad. Sería eh, tentativamente el sábado de 8 a 10. Bien, entonces será hasta mañana. Pasen una feliz tarde. Por favor, no olviden revisar Hasta sus mañana, notas profe. y cualquier inconformidad háganmela saber para resolverla hoy mismo. Yep. Hasta mañana, profe. Mañana, pasen bien.